licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Microbiología de Alimentos, Azuara Gutiérrez Kelly Hortensia, Cobos Islas Merari, Nolasco González Gladys Yasmín, Vázquez Cepeda Priscila. Buenos días, hoy hablaremos de por qué evitar las setas. Si bien sabemos, las setas han sido un fenómeno a nivel mundial. Tan solo aproximadamente 3 millones de muertes anuales por setas se presentan según datos de la OMS. Y no solo eso, en países industriales el porcentaje de personas afectadas por setas sobrepasa el 30% de la población. Y con estas cifras nos damos cuenta del impacto que estas causan. Como bien sabemos, existen diferentes tipos de contaminantes de los alimentos, siendo el principal de estos el ser humano. Y diciendo que es el ser humano, pues nos damos cuenta de los escasos esfuerzos que se llevan a cabo por combatirlas, principalmente empezando desde casa. ¿Por qué? Porque hasta un simple lavado de manos se puede dar pasado por alto. Así como son importantes los aspectos de higiene personal, la higiene de los alimentos es uno de los aspectos vitales para mantener un buen estado de salud. Cuando los alimentos no son manipulados adecuadamente, pueden contaminarse y transmitir microorganismos, tanto bacterias, hongos y parásitos. Fundamentalmente es separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar que los microorganismos presentes en los alimentos crudos contaminen los alimentos cocidos. El proceso de la cocción de los alimentos evita la aparición de bacterias y hongos. Es decir, si usted lo cocina adecuadamente, puede evitar estas. Como bien sabemos, hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que las setas siempre han sido parte del ser humano y pues también han sido de gran importancia para las investigaciones médicas y la microbiología. Sabemos que pues llegan a presentar grandes consecuencias y grandes problemas para los seres humanos. Por ejemplo, una de las setas que llegan a darse más comúnmente, por ejemplo, en casos de enfermedades transmitidas por alimentos, es el E. coli, por ejemplo. El E. coli, pues, es una bacteria que se encuentra en el intestino de organismos de sangre caliente. El E. coli pues se llega a presentar, por ejemplo, en alimentos contaminados. Estos pueden ser alimentos, por ejemplo, como carnes crudas, carnes mal cocidas, semillas, hortalizas, leche cruda también, por ejemplo. También se puede llegar a contaminar un alimento por aguas de dudosa procedencia o aguas que estén contaminadas también. El E. coli pues llega a tener variaciones, tiene diferentes cepas y hay cepas que son inocuas, o sea que no causan un daño realmente importante, pero hay otras que sí llegan a causar intoxicaciones alimentarias. Y pues como medida de prevención, como ya mencionó mi compañera anteriormente, pues está cuidar siempre la higiene de los alimentos, cuidar siempre qué alimentos y qué utensilios utilizamos en la cocina al momento de preparar los alimentos. Y muy importante, por ejemplo, no pasar por alto la higiene personal. Como dijo mi compañera, pues un simple lavado de manos se llega a pasar desapercibido y ese simple lavado de manos pues a veces puede ser fundamental, puede ser una pieza fundamental para
determinar si un alimento se llega a contaminar o no. Bien, como ya mencionaron mis compañeras, las setas pueden producirse en cualquier lugar si no se toman medidas adecuadas, si no manipulamos bien los alimentos. Pero entonces, ¿por qué debemos de evitarlas? ¿Por qué es tan simple evitarlas con todas las recomendaciones que ya nos han dado? ¿Pero por qué? Pues simplemente por la sintomatología que presentan. Hay ETAs que pueden ser muy simples, que pueden causarnos algunas náuseas, algunos dolores de estómago o vómitos, pero hay otras que van más allá de sí. Por ejemplo, el botulismo, que es causada por la bacteria Clostridium botulinum, bueno, más que nada por la toxina. Esta, pues, si no actuamos rápido, puede terminar con la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque esta toxina afecta el sistema respiratorio y puede causar que el paciente muera, pues, de un paro respiratorio. También, por ejemplo, los norovirus, estos igual presentan dolores de estómago muy graves y vómitos. Y el problema de este virus es que es demasiado contagioso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos a alguien en casa que presenta estos síntomas y pues nosotros obviamente lo asistimos y le damos medicamento, limpiamos el área donde él está, pero no sabemos que era norovirus, pues muy fácilmente podemos también contagiarnos y contagiar a las demás personas en casa. Entonces es muy importante alentar a la población a que pues se lave las manos, a que manipule bien los alimentos desde casa para evitar todos estos síntomas que ya hemos comentado. Fíjense que de acuerdo a lo anterior mencionado, todos estos síntomas que incluso pueden llegar a la muerte en millones de personas y no solo en todo el mundo, sino específicamente, no nos vamos muy lejos, aquí en nuestro país, pues se dio un caso en 1989 en donde se notificaron a las instituciones de salud 3.419 casos de brucelosis y 10.939 de tifoidea. Ahora imagínense, si eso fue anteriormente, hace muchos años, ¿cómo estará la situación actualmente? Y pues eso que antes las medidas no había tanta tecnología, no habían tantos productos como para realizar o llevar a cabo las técnicas que se pueden realizar actualmente. Y ahora que sí tenemos los recursos, que sí podemos, tenemos la oportunidad de poder evitar las setas y pues seguimos teniendo el mismo problema. Y eso habla de que las medidas no se han hecho como deberían. Y pues como se menciona anteriormente, un simple lavado de manos, pero no solamente eso, porque dentro de la industria alimentaria hay todo un proceso, desde que el alimento está en el campo hasta que llega a la mesa del comensal. Entonces, desde que el alimento está en el campo, se tiene que realizar un análisis de lo que son las plagas, los microorganismos, y si dicho alimento, no es revisado o no es supervisado adecuadamente, así se va a ir hasta todo el proceso siguiente y al llegar hasta al destino que es que el individuo lo consuma, pues ahí se va a dar un problema. Y así es todo un ciclo, todo un ciclo. Y también puede interferir dentro de ese proceso lo que es el almacenamiento. Entonces, en el almacenamiento ya saben que diferentes tipos de alimentos tienen que almacenarse a cierta temperatura, porque como bien se sabe, existen diversos microorganismos que pueden desarrollarse o no a una temperatura.
y también interviene lo que es el pH y todo eso. Entonces, todos esos factores que pueden bien controlarse por la industria alimentaria o por nosotros mismos en casa, pues son factores que pueden llegar a provocar lo que son las ETAs. Y también, no solamente los microorganismos, sino también, por ejemplo, puede darse por productos químicos. Tú estás limpiando un área, estás un alimento cerca. Por ejemplo, ahí vas y le caen las gotículas o así se derrama el líquido. Entonces, ese ya es otro problema, que como en sí puede controlarse desde, desde casa o la misma industria alimentaria que debe de seguir todas las técnicas o todas las reglas, pues a veces las pasan por alto. Pues sí, como dijo mi compañera Kelly, pues lo que yo agregaría nada más es que pues tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Como ya mencionó mi compañera, actualmente hay muchas herramientas y mucha tecnología para poder evitar cualquiera de estas circunstancias, pero el problema es que a la población a lo mejor sí se la ha instruido, pero no de la manera correcta para que desde casa inicie ese proceso de la buena manipulación de alimentos e incluso pues, por ejemplo, los obreros o trabajadores de industrias grandes donde procesan alimentos, pues a lo mejor pues es muy batalloso estarles mencionando, por ejemplo, el uso de cofia, el uso de cubreboca, el lavado de manos o el uso de guantes adecuado. Entonces, creo que desde ahí comienzan los problemas por la manipulación de alimentos. Y bueno, como a todo esto de que hemos estado platicando, nos viene la gran pregunta de por qué evitar las setas. Bueno, a mi punto de vista, yo creo que pues para empezar, la principal causa o la razón del por qué debemos evitar las setas es para tener un mejor estilo de vida, un estilo más saludable. Esto pues lo podemos manejar desde nuestros hogares, simplemente utilizando equipos adecuados para limpiar nuestras áreas de trabajo, por ejemplo, el área donde vayamos a cocinar, eh, por ejemplo, productos donde vayamos a almacenar nuestros alimentos, ya sean, por ejemplo, refrigeradores, um, por ejemplo, los toppers que guardemos alguna fruta, alguna verdura, congeladores, etcétera. Pues yo creo que desde ahí viene la buena práctica de la concientización, pues, de manejar un buen cuidado de los alimentos. Todo esto, pues, con el afán de tener un buen estilo de calidad de vida y pues para evitarnos enfermedades y enfermedades que si no se llegan a tratar a tiempo, si no les damos la importancia que se debe o se nos hace fácil y nos automedicamos o le platicamos, le contamos, por ejemplo, a alguna prima, algún sobrino, algún tío, no, pues yo me tomé esto o tómate aquello, pues incluso si se llegan a dar estos casos, pues puede llegar a terribles consecuencias. Como decía mi compañera, es importante estar informado sobre esto. Es decir, no porque te lo haya contado a alguien es decir que es verídico. Tenemos que estar informando acerca de las enfermedades, no solo de temporada, sino también de las que salen como nueva o como continuación de alguna otra. Es importante que también estén en unas páginas verídicas. No cualquier información que te salga tienes que seguirla o creerla. Es importante ya que esto llega a afectar tu salud y la salud familiar. Bueno, ya con todo lo anterior que mencionaron mis compañeras, para concluir, pues, ¿por qué en sí es importante evitar las setas? Bueno, al evitar las setas y hacer buen uso de la manipulación de alimentos desde
que se cosecha el alimento, pasa por el proceso de producción, empaque, transporte y llega a nuestra casa, pues evitamos diversas enfermedades, síntomas que pueden decaer en nuestra pueden decaer, perdón, en nuestra salud, sobre todo para aquellas personas que tienen algunos problemas como diabetes o hipertensión o enfermedades crónicas, o niños también. Recordemos que son personas que son más vulnerables a cualquier síntoma extra de la enfermedad que ya tienen o del padecimiento que tienen. Entonces, gracias por su atención. Se les agradece por acompañarnos a esta discusión del tema por qué evitar las setas. Gracias.